Bien, chicos, entonces comenzamos. Hoy veríamos lo último que entraría en el parcial. Bien, antes de empezar lo que vamos a tomar, que es la primera parte de transformaciones, vamos a ver algunos ejemplos más de cómo determinar perdón, cómo determinar si un conjunto es una base de algún espacio vectorial o subespacio vectorial que se le pide en este caso. Entonces nosotros tenemos ahí, bien, dos ejemplos más. Entonces, veamos. Entonces, bueno, el ejercicio decía que determinemos si los siguientes conjuntos forman una base del subespacio correspondiente. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos aquí un conjunto, ¿sí?, formado por los vectores 1, menos 1, 1, 1, 2, 0. Tenemos que ver si este conjunto es una base, perdón, del plano 2x más y más 3z igual a 0. ¿Sí? Entonces, lo más conveniente, así como habíamos visto la clase pasada, el último ejemplo, cuando teníamos el conjunto de las matrices, ¿bien?, em, simétricas, decía que un determinado conjunto de vectores teníamos que demostrar si era una base o no de el conjunto formado por las matrices simétricas de orden 2. ¿Sí? Y en ese caso también nosotros lo que hacíamos era decir quién era ese espacio vectorial. ¿Bien? Entonces en este caso vamos a hacer lo mismo. ¿Bien? ¿Quién va a ser en este caso los puntos que pertenecen al plano? Bien. Porque el plano, bueno, está en el espacio. Bien. Está formado por infinitos puntos. ¿Bien? Pero bueno, esos puntos que pertenecen al plano, entonces tienen que verificar justamente la ecuación del plano que tenemos aquí. Entonces, podemos decir que este subespacio va a ser el conjunto S. ¿Bien? Este es un subespacio. Este también pueden trabajarlo y demostrar que efectivamente es un subespacio. ¿Bien? Entonces, S es el conjunto formado por la terna X y Z perteneciente a R3, tal que estos puntos están sobre el plano, que el plano es 2x más y más 3z igual a 0. Y aquí tenemos entonces, representado como un subespacio, bien, los puntos que están sobre el plano, ¿sí?, que tenemos ahí. Bueno, una vez que tenemos definido eso, entonces tenemos que verificar las dos condiciones, ¿bien? En primer lugar, tenemos que ver si el conjunto formado por los vectores 1 menos 1, 1 y 1, 2, 0 es efectivamente linealmente independiente. Eso es lo primero que tenemos que probar o verificar para ver si C va a ser una base o no. Una base del espacio vectorial que sería, subespacio vectorial, perdón, que sería S. Entonces acá, ¿bien?, expresamos la combinación lineal con los vectores 1 menos 1, 1 más B 1, 2, 0 y le igualamos al elemento nulo, ¿bien?, del subespacio vectorial que tenemos aquí. ¿Bien? ¿Cuál va a ser el elemento nulo, perdón? Justamente la terna 0, 0. Entonces, fíjense que la terna 0, 0 está en el plano, ¿bien?, porque este es un plano que pasa por este origen de coordenadas.
De todas maneras lo pueden verificar aquí. ¿Bien? Reemplazan, tenemos ahí x igual a cero, y igual a cero y z igual a cero. Entonces me queda cero más cero y eso efectivamente es igual a cero. Entonces, el elemento neutro pertenece a S. Porque como dijimos, S es un subespacio. Entonces, una vez que lo igualamos al elemento nulo, ¿bien? Del subespacio vectorial, ¿bien? Aplicamos la distributiva, me va a quedar entonces alfa menos alfa, alfa más beta, 2 beta y cero. Cero por beta, cero. Ahora lo siguiente que hacemos es sumar, ¿bien? Estos dos vectores. La suma va a quedar entonces alfa más beta menos alfa más 2 beta y por último alfa más cero, ¿bien? Que me queda alfa. Y eso va a ser igual a el elemento nulo de R3, ¿bien? Y la terna 0, 0, 0. Aquí me va a quedar entonces una igualdad, ¿bien? De vectores. Eso me va a determinar justamente un sistema, ¿bien? Un sistema de ecuaciones homogéneo. Esto me va a determinar entonces un sistema de ecuaciones homogéneas, ¿bien? Entonces acá arriba lo que hicimos es plantear la combinación. Veamos entonces el sistema de ecuaciones homogéneo. Me va a quedar entonces alfa más beta igual a cero menos alfa más 2 beta igual a cero. Bien. Y por último, alfa igual a cero. Bueno, este sistema tiene la particularidad, ¿bien? De que aquí ya me está diciendo en la tercera ecuación, tenemos acá una, dos, tres ecuaciones. En la tercera ecuación, fíjense que ya tenemos que alfa es igual a cero. ¿Sí? Entonces, como tenemos que alfa es igual a cero, podemos aplicar directamente por sustitución. ¿Bien? En ese caso no es necesario escalonarlo. ¿Bien? Hay determinados sistemas que no es necesario aplicar Gauss porque se lo puede resolver tranquilamente por sustitución. Entonces, este valor de alfa la reemplazamos en la segunda. ¿Sí? Entonces, reemplazamos entonces 3 en 2. Si reemplazamos 3 en 2, entonces me va a quedar menos 0. ¿Bien? El 0 es un número que no tiene signo, así que lo ponemos como 0, más 2 beta, y eso es igual a 0. Vamos a tener entonces que me queda 2 beta igual a 0. El 2 pasa dividiendo, entonces me queda que beta es igual a 0. Esto lo llamamos 4. Ahora, si reemplazamos 4 en 1, ¿bien? Porque acuérdense que resolver un sistema significa que se verifiquen las ecuaciones del sistema. ¿Bien? De esa manera tiene esta solución única que es la llamada trivial. ¿Bien? Entonces reemplazamos ahora reemplazamos 4 y 3 en la ecuación 1. Si reemplazamos 4 y 3 en la ecuación 1, me va a quedar entonces 0 más 0, y eso es igual a 0. ¿Sí? Entonces se verifica que me queda 0 igual a 0. Entonces las tres ecuaciones se están cumpliendo, la 1, la 2 y la 3. Y ahí llegamos justamente a lo que sería la solución trivial. ¿Sí?
que en este caso, cuando planteamos la combinación lineal, nosotros teníamos ahí que las incógnitas eran alfa y beta. ¿Bien? Entonces llegamos que alfa y beta son iguales a cero. ¿Bien? Entonces este sistema tiene solución trivial. ¿Bien? El sistema tiene solución trivial. ¿Bien? El sistema entonces tiene solución trivial. ¿Bien? La solución trivial es entonces porque alfa es igual a cero y beta es igual a cero. ¿Bien? Entonces, recuerden que siempre, al estar igualado el elemento nulo, ¿bien? Tenemos, eso se lo conoce justamente, por eso se lo conoce como sistema de ecuaciones homogéneas, ¿bien? Porque está igualada las ecuaciones a cero. ¿Bien? Este tipo de sistemas donde están igualadas a cero tiene dos tipos de soluciones nada más. O es la solución única, que es conocida como solución trivial, y es cuando sus incógnitas son todas cero, o tiene infinitas soluciones. ¿Bien? Entonces, en este caso, me da la solución trivial, ¿no? Que es cuando las incógnitas valen todas cero. ¿No? Y recordando lo que decía desde la definición de independencia lineal, ¿bien? Tenemos entonces que C va a ser efectivamente, el conjunto C va a ser linealmente independiente. ¿Bien? Entonces acá tenemos que el conjunto C es linealmente independiente. Porque eso lo decía la definición, ¿bien? Si nosotros planteábamos entonces una combinación lineal, ¿bien? Formándome un sistema homogéneo, y llegábamos que las incógnitas eran todas igual a cero, que es la solución trivial, entonces el conjunto era linealmente independiente. Ahí tenemos entonces comprobada la primera condición. Es linealmente independiente. Ahora vamos con la segunda. La segunda condición para que C sea una base de S, ¿bien? Que son los puntos que pertenecen al plano, se tiene que cumplir o tenemos que ver si C es generador de S, ¿sí? Que es el subespacio vector. Entonces eso es lo que tenemos que ver. ¿Sí? Es generador, ¿sí? De C, de S, perdón. ¿Sí? Al igual que cuando hicimos linealmente el tema de ver que era linealmente independiente, planteamos también la combinación lineal. Planteamos también entonces la combinación lineal. ¿Sí? Acá va a quedar entonces alfa por 1 menos 1, 1 más beta por 1, 2, 0. ¿Sí? Y la única diferencia va a ser que como estamos encontrando el generador, ¿bien? Entonces lo que vamos a poner aquí va a ser un elemento genérico que pertenece al subespacio vectorial, ¿bien? Que en este caso sería la terna X y Z. ¿Bien? Entonces le igualamos a un elemento genérico de este, que va a ser X y Z. ¿Sí? Lo igualamos entonces. Luego, bueno, planteamos ahí la combinación lineal. Bien. Bueno, esta parte es exactamente igual. Bien. No podríamos saltar este paso, poner directamente esto. Porque eso ya lo hicimos cuando hicimos la parte uno, ¿no? Entonces acá me va a quedar alfa más beta menos alfa más 2 beta alfa igual a X y Z. Y ahora planteamos el sistema de ecuación. Este ya no es un sistema homogéneo, ¿no?
Planteamos entonces el sistema de ecuación. ¿Sí? Me va a quedar entonces alfa más beta igual a x menos alfa más 2 beta igual a y. Y por último, alfa igual a z. ¿Sí? Entonces me queda de esta manera el sistema. ¿No? En este caso, bien, sí voy a tener que plantear la matriz, bien, porque este ya es un sistema diferente, ¿no? Un sistema homogéneo. ¿Bien? En este caso, nosotros tenemos que ver, ¿bien? Cuál va a ser la relación de las incógnitas que son alfa y beta, ¿bien? Con estas variables que serían del vector genérico, que serían x y z. Entonces hay que resolver ahí el sistema. ¿Bien? Entonces, veamos qué es lo que tenemos. ¿Bien? Entonces, vamos a resolver el sistema. Siempre cuando planteamos generador, tenemos que ver si la matriz que resulta al final hay algún tipo de condición para las variables genéricas o no. ¿Bien? Si hay condición, es decir, si me pide que sea igual a cero, ¿bien? Ya vamos a ver qué pasa. Este es un caso especial justamente por la forma en que está definido el subespacio acá. ¿Bien? Pasa algo particular. Planteamos entonces la matriz asociada al sistema que va a ser 1, menos 1, 1, 1, 2, 0. Y luego aquí tenemos X, Y y Z. Bien, vamos ahí entonces. Vamos escalonando. Bien, este es el elemento que tenemos para escalonar. Escribo la primera fila tal como está. Abajo del elemento que tomamos para escalonar. Bien, completo con 0. Bien. Y bueno, voy entonces completando los elementos que faltan en la matriz. Bien. Tenemos entonces 1 por 2 es 2, menos 1 por menos 1, menos 1. Me queda 2 más 1, 3. ¿No? Ahora el elemento que sigue va a ser 1 por y menos, menos 1 por x, menos x. Entonces me va a quedar y más x. Entonces eso es lo que tenemos ahí. Bien, entonces eso es lo que tenemos aquí. Bien, ahora vamos al elemento que sigue, que va a ser 1 por 0, 0, menos 1. 0 menos 1, menos 1. Y el siguiente elemento va a ser 1 por z, z, menos 1 por x, x. Ahí hicimos entonces el primer escalón, ¿no? Pero falta escalonar. Seguimos entonces escalonando. Bien, ahora mi elemento para escalonar va a ser el 3. Abajo del 3, completo con 0. Bien. Copiamos la primera y la segunda fila como están. Bien. Y abajo del 3, completo con 0. Y ahí ella está escalonando. Me falta ver el elemento que va a ir en esta posición. Entonces, hago el último elemento, me va a quedar 3 por z menos menos x, perdón. 3 por z menos x, menos 1 por y más x. Menos 1 por y más x. Vamos a distribuir, me va a quedar entonces 3z menos 3x menos, distribuimos el menos acá, va a cambiar de signo, entonces me va a quedar menos y menos x. Por último, este menos va a cambiar de signo en los términos que están dentro del paréntesis, me queda entonces más y más x. Sumo 3 menos 3x más x, me va a quedar entonces, bien, poniendo primero x, me va a quedar
menos 3x más x menos 2x. Luego ponemos y, que es más y luego z, que es 3z. Esto es lo que me queda ahí al final. Entonces, ese va a ser la expresión que va en esta posición. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasó acá al final cuando resolvimos el sistema que tenemos aquí? Nada más que aquí las soluciones la igualábamos al elemento genérico. ¿Bien? Para que este sistema tenga solución, ¿bien? Acá como, ¿bien? Acuérdense que esta línea representa el igual, ¿bien? Para que tenga solución, ¿bien? Como esto es igual a cero, yo necesito que esta expresión también sea igual a cero. ¿Bien? Entonces vamos a tener aquí que, porque como decimos en otras palabras, decimos la expresión menos 2x más y más 3z está obligada a ser cero para que este sistema tenga solución. ¿Bien? Entonces decimos que de aquí deducimos de que menos 2x más y más 3z tiene que ser cero. ¿Bien? Llegamos a esto. ¿Bien? Esta condición que se le impone acá, ¿bien? Fíjense que es la ecuación de un plano, ¿bien? Pero no es una ecuación de un plano cualquiera, es la ecuación del plano del espacio, del subespacio vectorial que tenemos que comprobar que genera, ¿bien? Fíjense que acá en la misma ecuación es menos 2x más y más 3z igual a 0. ¿Bien? Entonces aquí como me dio la misma ecuación, ¿bien? Que representa justamente a este subespacio vectorial, ¿bien? Vamos a tener entonces que efectivamente genera a ese. ¿Bien? Entonces acá vamos a tener ahí, ¿bien? Vamos a tener entonces ¿bien? Que esto en realidad se lo escribo así, ¿no? El gen de C le había llamado, ¿no? El conjunto. Sí, el generador del conjunto formado por los vectores, ¿bien? Esos dos vectores, que le habíamos llamado conjunto C, es igual entonces a S. ¿Bien? Entonces me está generando, ¿bien? El conjunto de los vectores del conjunto C, efectivamente a S, ¿bien? Porque como dijimos aquí, la condición que obtenemos ahí, ¿bien? No es otra cosa que la ecuación del plano, ¿bien? Y la ecuación de ese plano, ¿bien? Es justamente el subespacio vectorial con el cual nosotros estamos comprobando si es base de ese subespacio. ¿Bien? Entonces ahí tenemos que efectivamente los vectores del conjunto me generan al espacio vectorial que le habíamos llamado S. ¿Bien? Más que nada para eso me sirve mucho denotar tanto el espacio vectorial como el conjunto de vectores. Entonces de aquí concluimos que, por lo tanto, en esas dos condiciones vamos a tener que S es base de S. ¿Bien? Perdón, acá es así. ¿Bien? C que era el conjunto de vectores que teníamos ahí arriba. Lo habíamos nombrado así, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos que el conjunto formado por estos vectores, ¿bien? Es una base efectivamente de S. ¿Bien? Que S representaba al plano que teníamos ahí arriba. ¿Bien? Entonces eso es lo que tenemos. ¿Bien? Entonces la base va a ser, entonces como dijimos, el conjunto formado por esos dos vectores, que eran el 1, menos 1, 1, y el vector 1, 2, 0. Y la dimensión de esa base va a ser 2, que es la cantidad de elementos que tiene la base. ¿Bien? Entonces eso es lo que tenemos aquí.
Entonces, eso es con respecto entonces a este ejemplo. Bien, veamos ahí otro. También tenemos que hacer lo mismo, dado un conjunto, nosotros tenemos que ver si los elementos de ese conjunto es una base del espacio vectorial que nos propone, ¿no? En este caso tenemos el conjunto D que está formado por los elementos que van a ser x más 1 menos x cuadrado más 2 y x menos x cuadrado. Entonces acá tenemos que, me dice que el espacio vectorial va a ser de todo de 2. Ese va a ser entonces el espacio vectorial. ¿Bien? Los polinomios de orden 2. También decimos que van a ser los polinomios hasta el orden 2. ¿Bien? Bien, entonces vamos con cada una de las condiciones. ¿Bien? Como dijimos al comienzo, lo primero que vamos a hacer, ¿bien?, es plantear la combinación lineal. Bien, el tema de la independencia, ¿no? Entonces vamos a ver si, eh, como dijimos, el conjunto D es linealmente independiente. Eso es lo que tenemos que ver. Ahí. Entonces, planteamos la combinación lineal. Bien. Tenemos entonces alfa, bien, por el primer elemento, que es x más 1, bien, más beta por el segundo elemento, que es menos x cuadrado, más 2. Y el tercer elemento, que va a ser x menos x cuadrado. Y tenemos que igualarlo al elemento nulo del espacio vectorial, que son los polinomios de grado 2, ¿bien?, que en este caso sería el polinomio nulo. Que va a ser el polinomio nulo, ¿bien?, para el polinomio de grado 2. ¿Bien? Entonces, el polinomio de grado 1, de grado 0, perdón, va a ser, o nulo, perdón, no grado 0, sino nulo. El polinomio nulo, ¿cuál va a ser? Va a ser cuando los coeficientes del polinomio de grado 2 son 0. ¿Bien? Es decir, coeficiente cuadrático igual a 0, coeficiente lineal igual a 0 y término independiente igual a 0. ¿Bien? Ahí tenemos el polinomio nulo, ¿bien?, de los polinomios de orden 2. ¿Bien? Entonces lo igualamos aquí con el polinomio nulo, que va a ser 0x cuadrado, 0x más. Bien, ahora aplicamos las distributivas. Bien, vamos a tener entonces acá alfa x más alfa. Bien, vamos a ver el paréntesis, así que lo vamos a alfa x más alfa. Multiplicamos beta, aplicamos la distributiva también, me va a quedar menos beta x cuadrado más 2 beta. Aplicamos la distributiva también aquí, me va a quedar más gamma x menos gamma x cuadrado. Seguimos escribiendo acá el polinomio nulo. Y ahora asociamos los términos semejantes, ¿bien? Porque nosotros lo que tenemos que hacer aquí es llevarla a una expresión de un polinomio de grado 2 que tiene que tener esta expresión, ¿bien? Está bien que es un coeficiente cuadrático por x cuadrado más un coeficiente lineal por x más y. Tenemos que llevar a la que tenga esta estructura, ¿bien?, para poder igualarlo a este polinomio nulo. ¿Bien? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en primer lugar, tenemos que asociar los términos cuadráticos, ¿bien?, que son estos. ¿Bien? Entonces, asociamos los términos cuadráticos.
Luego asociamos los términos lineales, es este y este. Alfa X más gamma. Y luego los términos independientes, ¿bien? Donde está X, que van a ser este y este. Tenemos entonces más alfa más 2. Y lo igualamos entonces al polinomio nulo que tenemos. En este caso, bien, ahora lo que tendríamos que hacer es sacar factor común de estos términos que asociamos, ¿bien? De estos dos términos que asociamos, sacamos factor común X, ¿bien? Y eso va a estar multiplicado en el primer término por menos B y en el segundo término por menos gamma. Aquí también hacemos lo mismo. De estos dos términos sacamos como factor común X. Al primer término va a estar multiplicado por alfa y en el segundo término va a estar multiplicado por gamma. Más. Y por último me queda aquí el término independiente. Alfa más 2. 0x cuadrado más 0x más c. Eso, entonces lo que tenemos ahí. ¿Bien? Ahora nosotros tenemos estos dos polinomios de grado 2 que son iguales. ¿Bien? Dos polinomios son iguales cuando sus coeficientes son iguales. Entonces, este coeficiente tiene que ser igual a este. El coeficiente lineal tiene que ser igual a este coeficiente lineal. Y por último, el término independiente tiene que ser igual al término independiente. Igualando entonces esos coeficientes, el cuadrático, el lineal y el término independiente, me queda el sistema. Entonces planteamos ahí el sistema de ecuaciones homogéneo. Planteo el sistema entonces de ecuaciones homogéneas. Bien, la primera ecuación va a ser menos beta menos gamma igual a 0. La segunda va a ser alfa más gamma igual a 0. Y la tercera va a ser alfa más 2 beta igual a 0. ¿Bien? Yo acá me conviene ponerle ordenadita para que se vea mejor. No, primero va la incógnita que es alfa, luego va beta y luego va gamma. ¿Bien? Entonces la primera no está alfa, entonces lo pongo un poquito más para allá. Igual a 0. La segunda es esta, aquí tenemos alfa más, y acá está gamma. En este caso no tiene beta. La tercera va a ser alfa más 2 beta, igual a 0. Y ahí tenemos el sistema. Entonces, planteamos la matriz asociada a este sistema, ¿bien? Que va a ser 0, ¿bien? Porque acá no hay alfa, menos 1, 0. Le escribimos la segunda, que es su coeficiente, que va a ser 1, no hay beta, perdón, y 1, 0. Y por último, 1, beta es 2, ¿bien? Y no hay gamma. Escribimos entonces los coeficientes de las incógnitas que son alfa, beta y gamma, ¿bien? Quedándome esta matriz. ¿Bien? Bien. Acá pasa algo particular, ¿bien? Como habíamos resuelto las matrices por Gauss anteriormente, nosotros elegíamos este elemento para ir escalonando la matriz. ¿Bien? Acá lo que va a pasar es que hay una condición que tiene ese elemento y es que no puede ser 0. ¿Bien? Ese es el procedimiento de Gauss, entonces tiene esa condición, que el elemento que elegimos para escalonar no puede ser 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Hay propiedades, en este caso, que se aplican en la resolución de matrices, ¿bien? Y por ende en la resolución de ecuaciones, que es que me permite intercambiar filas, ¿bien?
También me permite multiplicar una fila por un escalar y sumar, entonces, combinaciones, en este caso, multiplicar un escalar por una fila y restarle, o sumarle, perdón, un escalar por la otra. Ese método, esas tres propiedades se utilizan mucho cuando un sistema se resuelve por medio del procedimiento llamado Gauss-Jordan, que esa es otra manera de resolver un sistema. Entonces Gauss-Jordan utiliza eso, utiliza esas tres propiedades que se pueden realizar, entonces, la resolución de matrices. Entonces acá lo que vamos a hacer es un intercambio de filas. Si este yo le llamo fila 1, esta es mi fila 1, esta es mi fila 2, entonces voy a intercambiar la fila 1 con la fila 2, para que justamente ya no tenga este problema de que el elemento que tenga para escalonar sea 0. Entonces planteo aquí ese intercambio de filas. Entonces la fila 2 la movemos arriba, va a ser 1, 0, 1, 0. La segunda, la primera, perdón, fila va a pasar a ser la segunda. ¿Bien? Ahí tenemos ese intercambio de filas. ¿Bien? Y la tercera que queda acá como está, ¿no? Que es la 1, 2, 0. Esta matriz que tenemos aquí, que resulta la serie del intercambio de filas, ya no tiene ese inconveniente de que el elemento que tenemos para escalonar la matriz sea 0. ¿Bien? Es 1 en este caso. Entonces ahí ya resolvemos el problema. Entonces acá continúo, bien, acá, copio la primera fila tal como está, 1, 0, 1, 0. Bueno, y acá que siempre me va a dar 0 porque el producto acá siempre me va a quedar 1 por 0 menos 0, 0 menos 0, siempre 0. Y la segunda fila también la copiamos tal como está porque aquí ya tiene el elemento 0 abajo del 1. Así que la segunda fila también la copiamos tal como está. Porque aquí ya tenemos el elemento 0 abajo del 1. La que tenemos que modificar va a ser la tercera fila. ¿Sí? Aquí completamos con 0, abajo del elemento que elegimos para escalonar, y vamos viendo los elementos que corresponden a estos lugares. Hacemos el escalonamiento, entonces 1 por 2, que me da 2, menos 1 por 0, que me da 0. Entonces acá me queda 0. Vamos con el elemento que sigue, va a ser entonces 1 por 0, que me da 0, ¿bien? Y 1 por 1, que me da 1. Entonces me queda 1 por 0, 0, menos 1, menos 1. Ahí tenemos entonces escalonada la matriz. Ahora seguimos escalonando, ¿bien? Falta escalonar todavía. Entonces el elemento que elegimos ahora para escalonar va a ser este. Entonces copiamos la primera y la segunda fila tal como están. Entonces 1, 0, 1, 0. La segunda que va a ser 0, menos 1, menos 1, 0. Bueno, acá ya tenía 0. Abajo del elemento que elegí para escalonar, completo con 0. Esto también me da 0. Y me falta este elemento que va aquí. Hago el producto, ¿bien? Menos 1 por menos 1 es 1 positivo, menos 1 por 2, menos 2. Entonces me queda 1 más 2, tenemos 3. Y este sistema ya está escalonado. ¿Bien? Una vez que el sistema esté, en este caso la matriz, perdón, esté escalonada, ¿bien? Me lleva a un sistema que se puede resolver fácilmente por sustitución. ¿Bien? Entonces siempre esa es la idea de Gauss, ¿no? Cuando escalonamos, vamos a obtener un sistema que es más fácil de resolver que el que teníamos inicialmente, que es este, que se puede hacer fácilmente por sustitución. Entonces, planteamos el sistema que me queda, que va a ser 1, ¿bien? Este era alfa, acuérdense, este es alfa,
Recuérdense que sigue ese orden, bien, esto va a ser los valores de alfa, de beta y de gamma. Entonces me queda alfa más gamma igual a cero. La segunda me va a quedar menos beta menos gamma igual a cero. Menos beta menos gamma igual a cero. Y la tercera me va a quedar 3 gamma igual a cero. ¿Sí? Y voy resolviendo entonces este sistema de ecuaciones por sustitución. Fíjense que la tercera ecuación que me queda es la más sencilla de resolver, porque lo único que tendría que hacer ahí sería despejar gamma. ¿Sí? El 3 pasa dividiendo, entonces me queda que gamma tiene que ser 0. Esto le llamo. Y voy viendo que se verifiquen las ecuaciones 1 y 2. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer ahí? Reemplazar aquí. Bien, bueno, acá sigo abajo. Reemplazar 4 en la ecuación 2. Si reemplazo entonces 4 en la ecuación 2, me va a quedar menos beta menos 0 igual a 0. Entonces me queda menos beta igual a 0. El menos 1 que estaba multiplicando pasa dividiendo, entonces me queda que beta es 0. Entonces eso es lo que tenemos. Por último, si reemplazo, también, si reemplazo 4 también en la ecuación 1, voy a obtener que me queda alfa más 0 igual a 0, y entonces me va a quedar que alfa es igual a 0. Y ahí tengo entonces la solución trivial. Bien, las incógnitas que eran alfa, beta y gamma me dieron igual a 0. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que eh, el sistema tiene solución trivial. ¿Bien? El sistema tiene solución trivial porque alfa es igual a 0, beta es igual a 0 y gamma es igual a 0. Entonces, luego vamos a tener entonces que el conjunto que le habíamos llamado D es linealmente independiente. ¿Bien? Porque llegamos que las incógnitas que son alfa, beta y gamma son iguales a 0, que es la solución que se llama trivial, ¿no? De este sistema homogéneo, ¿no? De este sistema de ecuaciones homogéneas. Ya probamos entonces la primera condición, que en este caso D es linealmente independiente. ¿No? Este era un poquito más largo que el que hicimos hace rato. ¿No? Tiene ese tema, cuando trabajamos en un polinomio, tiene más trabajo por ahí. Uy. Entonces tenemos acá, ¿bien? Ahí más o menos que se corta. Voy a cortar acá, cosa de que se quede más cerquita. Bien, entonces voy a ver ahora la condición 2. Bien, no se pone el conjunto, sino le preguntamos directamente, genera a, ¿bien? ¿Cómo le hemos llamado? A todo polinomio, a todo polinomio de orden 2. ¿Bien? Es entonces un generador de todo polinomio 2. ¿Bien? Eso es lo que tenemos que ver ahora. ¿Bien? Planteamos la combinación lineal de vuelta. Así como hicimos en el ejemplo anterior, ¿bien? No es necesario poner estos pasos intermedios, directamente ponemos
planteamos la combinación lineal, ¿bien? Y ponemos el resultado final, ¿bien? Porque este trabajo va a ser el mismo, ¿bien? Nada más que lo único que va a cambiar es esta parte, porque no tenemos que igualarlo al polinomio nulo, sino que tenemos que igualarlo a un polinomio genérico, ¿bien? Porque estamos viendo todas las combinaciones lineales posibles, ¿bien? Que se puede hacer. Entonces tenemos aquí alfa por x más 1, que es el primer elemento, de d más beta menos x cuadrado más 2 más gamma por x menos x cuadrado igual, bien, y como dijimos hace rato, lo igualamos a un polinomio genérico de orden 2, de grado 2, perdón, no de grado 2, que lo escribimos como ax cuadrado más bx más c, ¿bien? Ese sería un polinomio de grado 2 genérico. Entonces acá directamente nos salteamos al último paso, que me quedó que es esto. Ahí no es necesario que volvamos a repetir todos los pasos porque eso ya lo hicimos. La combinación lineal ya la hicimos, ¿bien? Entonces acá me va a quedar menos b menos gamma x cuadrado más alfa más gamma por x más alfa más 2 beta igual a ax cuadrado más bx más b. Eso es lo que tenemos entonces ahí. Ahora, bien, de vuelta tenemos una igualdad ahí de dos polinomios de grado 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, como hicimos hace rato. Cuando dos polinomios son iguales, cuando sus coeficientes son iguales. Entonces igualamos ahí los coeficientes lineales con coeficiente lineal y término independiente con término independiente. ¿Bien? Y ahí planteamos entonces el sistema. Este no va a ser un sistema homogéneo, sino que es un sistema de ecuaciones. Acuérdense que el sistema de ecuaciones homogéneo es cuando estaba igualada todas las ecuaciones a cero. Planteamos entonces el sistema de ecuaciones. La misma idea que cuando hacemos la combinación lineal, bien, acá directamente nos saltamos pasos, bien, es la misma idea aquí. Planteamos entonces el sistema, bien, cuando vamos escalando la matriz, bien, toda esta primera parte bien, es la misma. ¿Qué es lo que va a cambiar? Esto, bien, que ya no es un sistema homogéneo. Eso es lo único que tenemos. Pero lo otro seguimos confiando en lo mismo. Planteamos entonces el sistema, en acá se lo vean. Bien, el sistema que teníamos era entonces, acá, era menos beta menos gamma igual a, después era alfa más gamma igual a b, y por último alfa más 2 beta igual a c. Planteamos ahí por la igualdad de coeficientes, de estos polinomios de grado 2, me queda este sistema. ¿Bien? Bien. A lo mismo que pasaba hace rato, ¿bien? Me va a quedar ahí que el elemento que tengo que elegir para escalonar es 0. Entonces, de vuelta, intercambio las filas. Bien. Entonces, una vez que intercambio las filas, ahí voy planteando las distintas matrices, ¿no? Al escalonar. Entonces, como dijimos acá, intercambiamos las filas. Bien. Le pongamos ese paso por ahí. Cosa que se entienda. Lo bueno es que esto tenemos que copiar la primera parte. No, no hay problema. Dos. Y esto era A, B y C. Esta parte ya va a cambiar.
vamos a ir copiando los elementos. Entonces, esto de vuelta intercambiamos la fila 1 con la fila 2, quedándome la matriz, entonces 1, 0, 1, B. Bien, porque intercambiamos ahí la fila 1 con la fila 2. Esta pasa a ser la segunda fila, que va a ser 0, menos 1, menos 1, A. Bien. Y la tercera que la copiamos tal como está. Bien. Ahí intercambiamos las filas. Y ahora vamos escalonando. Bien. Entonces vamos escalonando acá. A ver, vamos escalonando, entonces acá esto me queda en la matriz. Y vamos corriendo para ver. La primera, acá teníamos esta, ¿no? Y tenemos que ver la que está allá. Ahí está. Bien, esta es la primera parte. Bien, me quedaba entonces 1, 0, 1, 0, menos 1, menos 1, 0, 2, menos 1. Estamos copiando la parte que tenemos. Bien. Ahora, esto sí va a cambiar más que nada lo que tenemos acá. Bien. Veamos entonces qué resulta. Porque acá en este caso, como ya hemos dicho hace rato, ¿bien? Como ya está el 0 abajo del 1, no es necesario escalonar. ¿Bien? Por eso copiamos la primera y la segunda fila tal como está. ¿Bien? Aquí sí vamos escalonando, ¿bien? Porque tenemos que completar ahí con 0 abajo del elemento que elegimos para escalonar. ¿Bien? Y vamos viendo entonces el elemento, ¿bien? Me faltó copiar esto, que eran los elementos de la primera y segunda fila, que se mantienen igual. Todavía no la cierro porque por ahí tengo más espacio. Y voy escalonando, entonces tenemos 1 por C, C, menos 1 por B, B. Entonces aquí me queda C menos B. El resultado ahí, seguimos escalonando, ¿bien? Copiamos la primera y la segunda fila. 1, 0, 1, B, 0, menos 1, menos 1, A, ¿bien? 0, ¿bien? Y abajo de este elemento que habíamos usado para escalonar, completo con 0. Y ahora veamos el elemento que resulta de aquí. Y el que tenemos, el de aquí y el de aquí. Veamos qué elemento va a ser. El elemento que tenemos aquí ya lo teníamos, que me había dado 3. Bien. Entonces acá, 3. Ahora, miramos el elemento que resulta de ahí. Como dijimos, este es el elemento que elegimos para escalonar, entonces me va a quedar menos 1 multiplicado por C menos B. Menos A multiplicado por 2. Y entonces, bueno, acá aplicamos la distributiva, me queda menos C, más B, menos B. Entonces acá me va a quedar menos C más B menos 2. Y ahí ya está escalonada la matriz. Observando ahí el sistema, podemos ver que en este caso no hay una condición para C, B y A. ¿Bien? Como habíamos dicho hace rato, ¿bien? El problema era si acá me daba 0. ¿Bien? Si este elemento del escalonar me daba 0, entonces esta expresión estaba obligada a ser 0. ¿Bien? En cambio acá, como es distinto de 0, este sistema, ¿bien?, tiene solución. Entonces, y es un sistema que no tiene condiciones. Por lo tanto, decimos que efectivamente eh, él genera, en este caso, a todos los binomios de grado 2. ¿No? Entonces, eso es lo que concluimos ahí. ¿No? Entonces decimos acá, como esto es distinto de 0, ¿bien?, este sistema, el sistema no tiene condiciones.
Entonces, vamos a tener entonces que el generador, ¿bien?, de los elementos del conjunto D, le habíamos llamado D, genera a los polinomios de grado 2. ¿Bien? Me va a generar a todos los polinomios de grado 2. ¿Bien? En cambio, en este caso, no está acá. Póngale que acá me hubiera dado 0, ¿no? Y esto me hubiera dado 0. Bueno, y esta es la misma expresión. Aquí, menos C más B menos 2A. ¿Bien? Entonces, el subespacio generado ya no van a ser los polinomios de grado 2, sino que va a ser un subconjunto de polinomios de grado 2. ¿Y cómo me quedaría entonces el generador de D? ¿Bien? Póngale que tenemos, ¿no?, que me llegamos a esto. Van a ser entonces los polinomios de grado 2 a x más b, x más c, tal que menos c más b menos 2a es igual a 0. ¿Bien? Entonces, esta condición lo que me está diciendo es que el A, el B y el C no puede ser cualquiera, ¿bien? Tienen que ser valores específicos que al reemplazarlo se verifique que me dé 0, ¿bien? Y es por eso que este generador que tenemos acá, ¿bien?, de D, ¿bien?, en el caso de que me hubiera dado acá en vez de 3, 0, ¿bien?, no me genera a todos los polinomios de grado 2, sino que me genera un subconjunto de los polinomios de grado 2. ¿Bien? Entonces, esa es la diferencia. ¿Bien? Entonces, nosotros decimos, como habíamos dicho hace rato, si me da i distinto de 0, ¿bien?, seguro que el sistema no tiene condiciones. Y entonces me genera, ¿bien?, algunos le ponen G y algunos le ponen gen. ¿Bien? Son de distintas maneras de notarlo. ¿Bien? Me genera efectivamente los polinomios de grado 2. ¿Bien? Entonces ya concluye, decimos entonces, por lo tanto, vamos a tener que D es base de los polinomios de grado 2. ¿Bien? Entonces ahí comprobamos efectivamente cómo se cumplen las dos condiciones. D es base de los polinomios de grado 2. ¿Bien? Entonces vamos a tener que la base está formado, la base es D, que es el conjunto formado entonces por x más 1, la otra era menos x cuadrado más 2, y la otra era menos x cuadrado más 6. Esa es la base, ¿bien? Y la dimensión de esa base es la cantidad de elementos que tiene la base, que van a ser 1, 2 y 3. Entonces es igual a 3, que es el número del elemento que tiene la base. Y entonces ese va a ser ahí el ejercicio, ¿no? Bueno, ya entrando con el otro tema, ¿bien?, que es las transformaciones. ¿Bien? Nosotros tenemos ahí para ver que se trata de una transformación lineal. ¿Bien? Tiene sus condiciones también. Veamos entonces cuáles son esas condiciones. ¿Bien? Entonces, acá tenemos, acá, dice, transformación lineal entre espacios vectoriales. Tenemos, bien, sean B y W dos espacios vectoriales, una transformación lineal de B hacia W es una aplicación que asigna a cada vector B de el conjunto de partida que sería el B, ¿bien?, un único elemento T de B en W, tal que se cumple entonces que el transformado de la suma es igual a la suma de los transformados. Y la segunda sería que el transformado del producto de un escalar por un vector tiene que ser igual
al escalar por el transformador del vector. Entonces, eso es lo que tenemos ahí, ¿bien? Y eso se lo llama eh, una transformación lineal, ¿bien? Entonces, para que una transformación sea lineal, tiene que cumplir estas dos condiciones, ¿bien? Que tenemos aquí. ¿Bien? Si no cumple alguna de ellas, entonces ya no se trata de una transformación lineal. Bueno, y acá, bueno, esta gráfica que hace aquí, ¿bien? Que está en forma de conjunto, ¿bien? Justamente tenemos una transformación que va de B a W, ¿bien? Justamente entonces, ¿qué hace esa transformación? Y acá tenemos las dos condiciones. Transforma la suma, ¿bien? En la suma de los transformados. Transforma entonces en este caso el producto de un escalar por un vector a alfa por el transformado del vector. ¿Sí? Y esas son las dos condiciones para que una transformación sea lineal. Entonces ahí vemos un ejemplo. Tenemos ahí transformaciones y nosotros tenemos que ver si es lineal. ¿Bien? Tenemos una transformación, ¿bien? En el primer ejemplo, que va a ser eh, T va de R3 a R2. ¿Bien? Tal que, bien, ¿a qué orden está? Creo que la otra que va más. Habíamos el otro ejemplo eh, que es un poquito más complicado de, sí, ¿bien? Me dice, la transformación va a ser de un polinomio de grado 3 a las matrices cuadradas de orden 2, tal que vamos a tener que el transformado de un polinomio de grado 3 es un polinomio de grado 3, va a ser igual entonces, el transformado de un polinomio de grado 3 va a ser igual a la matriz de orden 2 a menos B, C y A menos B. Tenemos que ver si esta transformación es una transformación lineal. ¿Bien? Para que sea una transformación lineal, entonces se tienen que cumplir dos condiciones. ¿Bien? ¿Qué serían estas dos? ¿Bien? Que tenemos aquí. Vamos a ver entonces que efectivamente se trata de una transformación lineal. Vamos entonces por la primera. ¿Sí? Vamos haciendo ahí como una... esto no queremos decir. Ahí que se vea, ahí está. Ahí le vemos la condición. Bien, si no hagamos una cosa, le cortemos esto. O sea que lo tengo chiquitito. Bien, vamos por la primera. Bien, la primera entonces me dice para todo, bien, U, B, que pertenece al conjunto de partidas, es decir, son polinomios de grado 3, ¿bien? Se tiene que cumplir que el transformado de U más B tiene que ser igual al transformado de U más el transformado de B. Eso es lo que dice entonces la primera condición. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer aquí es verificar esta igualdad. ¿Bien?
¿Cómo hacemos eso? Entonces nosotros partimos del primer miembro de la igualdad y llegamos al segundo miembro de la igualdad. De esa manera se comprueba la igualdad. ¿Bien? Entonces partimos de un miembro de la igualdad y llegamos al segundo miembro de la igualdad. ¿Bien? Entonces, para eso, previamente tenemos que definir la forma que va a tener los vectores u y b. ¿Bien? Entonces decimos, ¿bien? U y B, ¿bien? No son vectores, sino que son polinomios, ¿bien? Entonces lo primero que vamos a hacer es cambiarle el nombre, ¿bien? Le pongamos, como para respetar la letra que eran U y B, le vamos a poner U mayúscula y B mayúscula, ¿bien? U mayúscula y B mayúscula, ¿bien? Porque si recuerdan, los polinomios generalmente se lo denotaba así, como P de X, Q de X, ¿bien? Pero bueno, acá yo lo voy a elegir como U de X y B de X, ¿bien? Entonces esos van a ser los polinomios, ¿bien? Lo podemos llamar así o directamente como U, ¿bien? Son distintas maneras de denotar los polinomios en ese caso. Para no hacer tanto quilombo con la notación, le vamos a llamar U mayúscula, B mayúscula, U mayúscula, B mayúscula. Entonces acá vamos a tener que el polinomio U va a ser el polinomio, ¿bien? De grado 3 de la forma A1 x cubo más b1 x cuadrado más c 1 por x más d1. Y el polinomio b va a ser a sub 2 x cubo más b sub 2 x cuadrado más c sub 2 x más d sub 2. Entonces planteo ahí estos polinomios, ¿bien? De grado 3. Y ahora entonces partimos, como dijimos, del primer miembro de la igualdad, que es t de u más b. Y reemplazo, ¿bien? Reemplazo entonces u y b por sus respectivos polinomios de grado 3. Entonces vamos a tener aquí, ¿bien? Generalmente se lo pone corto. El primer polinomio entonces es a1 x cubo más b1 x cuadrado más c1 x más d1 más el polinomio b, que va a ser x cuadrado, a cuadrado, perdón, x cubo más b sub 2 x cuadrado y más c sub 2 x más d sub 2. Entonces eso es lo que tenemos aquí. ¿Bien? ¿Qué podemos hacer a continuación? Bien, observando lo que tenemos adentro del corchete, bien, podemos sumar, asociar los términos semejantes y luego operarlos, bien, en este caso sumarlos, bien. Vamos entonces asociando los términos semejantes. Primero tenemos los términos cúbicos que van a ser a sub 1, bien, x cubo, bien, más, bien, a sub 2, x cubo. Bien, asociamos este con este. Luego siguen los términos cuadráticos, este con este. También lo asociamos, b sub 1, x cuadrado, más b sub 2, x cuadrado. Luego seguimos con el lineal. Entonces tenemos más, ahí me voy a cerrar paréntesis, más c sub 1, x, más c sub 2, x. Y por último, el término independiente que va a ser b sub 1 más d sub 2. Seguimos aquí, bien. Una vez que asociamos los términos semejantes, sacamos factor común, x cubo, bien, en la primera suma que tenemos ahí asociada. Bien. Entonces, si sacamos factor común x cubo, el primer término estaría multiplicado por a sub 1. ¿Bien? Y el segundo término estaría multiplicado, bien, ahí le puse cuadrado. Es x cubo.
El segundo término, x cubo, estaría multiplicado por a sub 1. Más, aquí sacamos también factor común, x cuadrado. Bien. X cuadrado multiplica el primer término, b sub 1. Y en el segundo término, x cuadrado multiplica b sub 1. Ahora sacamos de estos términos que asociamos, sacamos factor común x. El primer término x estaría multiplicado a c sub 1 y x multiplicaría el primer término a c sub 2. Y por último, bueno, la asociación de los términos independientes. Acá entonces, bien, tenemos el transformado de un polinomio de grado 3, bien, que es lo que tenemos aquí. Bien. Fíjense, tenemos ahí el transformado de un polinomio de grado 3, bien. Entonces le aplicamos la transformación, bien. Muchas veces eso es lo más difícil de verlo, bien, porque todo esto que está acá, adentro del corchete, es un polinomio de grado 3. Entonces le podemos aplicar la transformación, ¿bien? Entonces, ¿cómo hago yo para que lo vean? Entonces digo, este paréntesis es A, este paréntesis es B, este paréntesis es C, y este paréntesis es D, ¿bien? Y entonces le aplico la transformación, ¿bien? Entonces, si yo aplico el transformado de un polinomio de grado 3, me resulta el transformado en una matriz cuadrada de orden 2, ¿bien? Donde sus elementos son respectivamente A menos B, C y A menos B, ¿bien? Y entonces aquí planteo la transformación, ¿bien? Entonces aquí, el transformado va a ser igual a una matriz de orden 2, ¿bien? En esta posición coloco A. ¿Quién es A? A sub 1 más A sub 2. ¿Bien? Luego aquí, en esta posición me dice que pongo A menos B, ¿bien? Es decir, menos B es B sub 1 más B sub 2. B sub 1 más B sub 2. ¿Bien? En esta posición me dice que coloque C. C es C sub 1 más C sub 2. Y en esta última posición, ¿bien? Hacemos la diferencia de A menos B. ¿Quién es A? Es A sub 1 más A sub 2 menos B, que es B sub 1 más B sub 2. Y ahí entonces ya tenemos aplicada la transformación, ¿bien? Resultando ser entonces esta matriz de orden 2, ¿bien? Entonces eso es lo que tenemos ahí, ¿bien? Ahora, para ver qué es lo que podemos hacer a continuación, ¿bien? Muchas veces conviene que planteemos la primera parte, ¿bien? De a lo que queremos llegar, es decir, el miembro de la igualdad que llamamos 2, ¿bien? Que es el miembro izquierdo de la igualdad, ¿bien? Entonces, planteemos la transformación de U y la transformación de B, ¿bien? Y veamos si efectivamente llegamos a partir de este punto que tenemos aquí, ¿bien? Es decir, buscamos que haya una coincidencia, ¿bien? Ahí. Eso ayuda mucho cuando estamos comprobando, en este caso, eh, que se cumpla la primera condición, ¿bien? Entonces esto lo vamos a hacer acá al costado, ¿bien? Tenemos el transformado de U, es decir, el transformado tiene U, es el polinomio de grado 3 que era A sub 1 x cubo más B sub 1 x cuadrado más C sub 1 x más D sub 1. Le aplicamos la transformación, ¿bien? Que es la que tenemos aquí. ¿Bien? Entonces, ¿qué me dice? Que esto me va a dar una matriz donde ponemos aquí el A sub 1. ¿Bien? Aquí ponemos menos B sub 1. ¿Bien? El elemento que va aquí va a ser C sub 1 y aquí A sub 1 menos B sub 1. ¿Bien?
Y lo mismo hacemos para el transformado de B. El transformado de B es el transformado del polinomio de grado 3, que va a ser a sub 2 x3 más b sub 2 x cuadrado más c sub 2 x más d sub 2. ¿Bien? Que resulta en la matriz, ¿bien? Que va a ser la matriz. Acá que tenemos, bien, aplicamos la transformación, bien, tenemos que poner el coeficiente del término cúbico, que es a sub 2 en este caso. Luego tenemos que poner menos el coeficiente cuadrático, que es b sub 2. Aquí ponemos el coeficiente lineal, que va a ser c sub 2. Y por último aquí la diferencia del coeficiente cuadrático con el coeficiente cúbico, perdón, con el coeficiente cuadrático, que va a ser a sub 2 menos b sub 2. Y como dijimos aquí, vamos planteando la primera parte, que es la suma del transformado de U más el transformado de B. Es decir, aquí me va a quedar el transformado de, bien, bueno, todo esto, bueno, ahí, todo eso igual, bien, más, bien, el transformado de todo esto. Yo no lo quiero escribir por eso que pongo así. Y eso va a ser igual a la suma de estas dos matrices, ¿bien? Es decir, la matriz A sub 1 menos B sub 1, C sub 1, A sub 1 menos B sub 1, ¿bien? Más A sub 2 menos B sub 2, C sub 2, A sub 2 menos B sub 2. Sumo estas matrices, sumando elemento a elemento, me queda una matriz cuadrada que va a ser A sub 1, bien, este menos está un poquito ahí al medio, está medio raro. Me pongo un poquito. ¿Bien? Me queda entonces A sub 1 más A sub 2. Si nos vamos de elemento, me queda menos B sub 1 menos B sub 2. Ahora nos vamos a esta posición, me queda C sub 1 más C sub 2. ¿Bien? Y el elemento de esta posición va a ser A sub 1 menos B sub 1 más A sub 2 menos B sub 2. ¿Bien? Y me queda esa matriz. Entonces, ahí vamos viendo si tiene la respectiva forma. A ver, esto lo voy a cortar para que se vea. Si no, no se va a ver. Volvemos ahí a lo que teníamos hace rato. Bien. Vamos viendo si tiene la expresión, bien, de esto que tenemos aquí. Bien. Fíjense que se parece, por lo menos, este elemento, que es el A sub 1 más A sub 2. El C sub 1 más C sub 2. ¿Bien? Y acá, aquí es donde varía, ¿bien? En este elemento y aquí. ¿Bien? Pero ¿qué podemos hacer aquí? Fíjense que si distribuimos el menos, tenemos esto. ¿Bien? Aquí si distribuimos y asociamos A sub 1 con menos B sub 1 y por otra parte A sub 2 menos B sub 2, ya llegamos a esto. ¿Bien? Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. ¿Bien? En el siguiente paso, entonces, vamos, ¿bien? Esto lo escribimos igual, A sub 1 más A sub 2, ¿bien? Distribuimos el menos aquí. ¿Bien? Y aquí me va a quedar entonces C sub 1 más C sub 2. ¿Bien? Y aquí, bueno, lo que hacemos, como dijimos, es distribuir el menos y asociar convenientemente A sub 1 con menos de sub 1. ¿Bien? Entonces me queda A sub 1, ¿bien? Eso si quieren lo pueden hacer aquí afuera. Esto para no estar escribiendo tantas veces las matrices, ¿bien? Por eso que yo directamente pongo el resultado, ¿bien? Pero en sí lo que está haciendo entonces es A sub 1, A sub 2, distribuyo el menos, y luego asocio este con este. ¿Bien? Entonces me queda A sub 1 menos B sub 1 más, ¿bien? Y ahora asocio esto con esto. A sub 2 menos B sub 2. ¿Bien? Y ahora vamos subiendo, ¿bien? Vamos subiendo, entonces luego vamos a tener lo que tenemos arriba
y luego la suma de los transformadores del polinomio, y por último va a ser igual al transformado de U más el transformado de B. ¿Bien? Y ahí se comprueba la primera condición. ¿Bien? Partimos de un miembro de la igualdad y llegamos al otro. ¿Bien? Entonces acá, esto me va a quedar igual, ¿bien? A la suma de las matrices, ¿bien? A sub 1 menos B sub 1, C sub 1 y A sub 1 menos B sub 1, más la matriz A sub 2 menos B sub 2, ¿bien? Y C sub 2 y A sub 2 menos B sub 2. ¿Bien? Vamos a poner un poquito para allá. Menos B sub 2, ¿bien? ¿Y quiénes son esas matrices? Como vimos acá, ¿bien? Esto me lo voy a tener que cortar. Tengo que me quedo lejos. Ahora voy a cortar esta partecita. Fíjense que estamos subiendo, ¿bien? Entonces, sumar estas dos matrices me da como resultado esta que tenemos acá, ¿bien? Y entonces, ¿quién era? Esta primera matriz era el transformado del polinomio U. El polinomio U era A sub 1 x cubo más B sub 1 x cuadrado más C sub 1x más D sub 1 más, ¿bien? ¿Y quién era esta matriz? Era el transformado de B. ¿Y quién era B? Era el polinomio A sub 2 x cubo más B sub 2 x cuadrado más C sub 2 x más D sub 2. Llegando entonces que esto va a ser igual al transformado de U más el transformado de B. Y ahí se cumple entonces la primera condición. Entonces aquí comprobamos esto. ¿Bien? Esto no es necesario, esto lo dejan como un cálculo extra. ¿Bien? Eso lo pueden hacer en otra hoja, esto es lo que tenemos acá. ¿Bien? Todo esto que tenemos aquí lo hacemos por aparte, no es necesario que estés bien. Como les decía hace rato, muchas veces eso me sirve a mí para observar, ¿bien? A qué queremos llegar, que es justamente la suma de los transformados. ¿Bien? Más que nada por eso es que lo tenemos en cuenta. ¿Bien? Entonces esto era... Ahora, vamos por la otra condición. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Vamos por la otra condición. Ahora se tiene que cumplir la condición 2. ¿Bien? ¿Qué es lo que me decía 2? Me decía, para todo, ¿bien? Polinomio U perteneciente a P3 y para todo escalar real, si tenemos el transformado de alfa por U, es igual a alfa por el transformado de. Entonces, eso es lo que tenemos que comprobar. ¿Sí? En este caso, sea U el polinomio A1x cubo más B1 x cuadrado más C1x más B1. ¿Bien? Entonces, esto es lo mismo. Tenemos una igualdad. ¿Cómo se comprueba una igualdad? Partiendo del miembro izquierdo de la igualdad y llegando al segundo miembro de la igualdad. ¿Sí? Entonces partimos del primer miembro, que es el producto, perdón, que es el transformado del escalar, del producto del escalar por U, por el polinomio. Reemplazamos, entonces me queda el transformado de alfa, quien es U, bien, acá bien corchete, bien, acá. Y entre paréntesis ponemos al polinomio, quien es U, es A sub 1, x cubo, más b sub 1, x cuadrado, más c sub 1, x más d sub
Eso entonces lo que tenemos ahí. ¿Bien? Si nos fijamos a la expresión que tenemos dentro del corchete, lo que podríamos hacer es distribuir el alfa por cada uno de los términos del polinomio. ¿Bien? Entonces me va a quedar alfa a su 1 x cubo más alfa de su 1 x cuadrado más alfa c su 1 x más alfa de su 1. Me queda acá entonces un polinomio de eh, grado 3. ¿Sí? Ahí lo ponemos entre paréntesis eso para que se observe mejor. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, como me queda el transformado de un polinomio de grado 3, aplico la transformación. No hay problema ahí de aplicar la transformación. Entonces, de vuelta la misma idea que habíamos dicho hace rato, esto lo voy a considerar como A, esto lo voy a considerar como B, esto como C y esto como D. ¿Bien? Y aplicamos la transformación. ¿Bien? Me va a quedar entonces igual a una matriz donde el primer elemento va a ser va a ser en este caso escribir A, quien era A, alfa a su 1. El elemento que va a esta posición va a ser menos, bien, B. ¿Quién es B? Alfa B1. Quien va en esta posición va a ser C. ¿Quién es C? Alfa C sub 1. Quien va ahí en esta posición va a ser A menos B, es decir, alfa A sub 1 menos, ¿quién es B? Alfa B sub 1. ¿Sí? Y eso entonces es lo que tenemos ahí. ¿Sí? Ahí lo único que hicimos es aplicar la transformación. ¿Sí? Al igual que habíamos hecho con la primera condición, ayuda mucho en este caso ver, plantear en este caso a lo que queremos llegar, que es el producto de alfa por el transformado de U. ¿Bien? Entonces planteamos eso, alfa por el transformado de U. ¿Bien? Entonces, ¿bien? Me queda que es alfa por el transformado, ¿bien? Acá escribimos esto que está acá arriba, esto está ahí arriba, ¿no? Justo es esto que está ahí. ¿Bien? ¿Quién es? U es el polinomio A sub 1, x cubo, más b sub 1, x cuadrado, más c sub 1, x más d sub 1. ¿Sí? Entonces, aquí aplico la transformación, me va a quedar alfa, ¿bien? Por la matriz, ¿bien? Que va a ser A sub 1, aplico la transformación, ¿bien? Escribo el coeficiente del término cúbico, luego menos el coeficiente del término cuadrático, y aquí va a ir el término lineal, que es C sub 1, y aquí la diferencia del término cúbico con el término cuadrado. Ahora, ¿qué puedo hacer aquí? Multiplicar alfa por cada uno de estos elementos. Me va a quedar entonces alfa A sub 1, ¿bien? Menos alfa B sub 1, ¿bien? Y aquí me va a quedar alfa C sub 1, y por último aquí me queda alfa por A sub 1 menos B sub 1. ¿Bien? Aquí comparando estas dos expresiones que tenemos aquí, ¿sí? Esta con esta, podemos ver que hay similitudes, ¿bien? Por lo menos este elemento y este otro son iguales. ¿Sí? Aquí tenemos a alfa C sub 1 menos alfa B sub 1 y alfa C sub 1. ¿Bien? El único que por ahí se ve diferente es este, ¿bien? Es el elemento de la posición 2, 2, ¿bien? Y es porque acá está distribuido el alfa, ¿bien? Entonces, acá fíjense que si distribuye me queda alfa A sub 1 menos alfa B sub 1. ¿Bien? Entonces, aquí el paso siguiente sería sacar factor común alfa. ¿Bien? Y ahí vamos entonces yendo hasta llegar a esto. ¿Bien? Y de esa manera se cumpliría la condición 2. ¿Bien? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Bien? Entonces, acá estábamos aquí. Estábamos aquí, me va a quedar entonces la
matriz. Bien, me queda entonces la matriz que va a ser alfa a sub 1 menos beta de sub 1, alfa c sub 1. Aquí, como dijimos, saco factor común alfa, va a estar multiplicado por a sub 1 menos b sub 1. Y ahí, fíjense que ya está. ¿Bien? Bueno, ahí, ¿quién va a hacer esta? Entonces va a ser, como dice acá. ¿Bien? Esto es lo mismo que hacer alfa por la matriz, ¿bien? A sub 1, C sub 1, menos B sub 1, y A sub 1 menos B sub 1. ¿Quién es esta matriz? Es el transformado de el polinomio de grado 3, es decir, del polinomio 1. Entonces, ¿quién va a hacer esto? El transformado, entonces, de A sub 1, X cubo, más B sub 1, X cuadrado, más C sub 1, X, más D sub 1. Bien, llegando entonces a que tenemos alfa por el transformado de U. Bien. Y entonces ahí se cumplen las dos condiciones. Bien, como se cumplen las dos condiciones, entonces tenemos que efectivamente T es una transformación lineal. Bien, efectivamente es una transformación lineal porque cumplen las dos condiciones. Bien. Entonces eso es lo que tenemos aquí en esta parte. Bien. Bueno, no toda transformación es lineal. Bien. Entonces hay casos de transformaciones donde no se cumplen las dos condiciones. ¿Bien? Entonces, si no se cumple una de ellas, ¿bien? Ya no es una transformación lineal. ¿Bien? Entonces acá, ¿bien? Vemos, acá, ¿bien? Este ejercicio me quedó largo. ¿Bien? De todas maneras, mañana vamos a resolver un parcial. ¿Bien? Y tengo uno del año pasado, así que eso lo vamos a ver. ¿Bien? Vamos a ver muchos ejercicios que me van a servir para el parcial del viernes. Bien, entonces tenemos eso. Bueno, eso, a ver lo siguiente, si no me va a quedar nada. Bien, hay una serie de conjuntos especiales de una transformación, ¿bien? Que va de B a W, que son el núcleo de T y la imagen de T. El núcleo de T es un subconjunto de B y la imagen de T es un subconjunto de W. ¿Bien? Aquí está escrito justamente esto. ¿Bien? El núcleo de T es un subconjunto de B y la imagen de T es un subconjunto de W. ¿Bien? El núcleo es, en este caso, el conjunto de B perteneciente a B, tal que T de B me da el elemento neutro de W. Y la imagen se define como W perteneciente, el vector W, perdón, perteneciente a W, tal que existe un vector B perteneciente a B, tal que el transformado de B me da W. ¿Bien? Esa es la definición entonces de imagen. Para esto podemos calcular la base y dimensión correspondiente tanto al núcleo como la imagen de T. ¿Bien? Entonces eso es lo que tenemos ahí. Yo lo voy a dejar ahí para que vamos entonces a... Vamos entonces a un ejemplo. ¿Bien? Tenemos entonces acá. Vamos a este ejemplo. Bien. ¿Cuál era acá la transformación? Así.
Bien, tenemos acá entonces la transformación va a ir de R, creo que era este, ¿no? Así. Bien, tenemos entonces acá, esto va a ir de R3 a R2, tal que la transformación de A, B, C, que es un elemento de R3, va a ir a parar a un vector de R2 que va a ser A menos 2B y la otra componente va a ser B más C. Ahí está. Esa es la transformación entonces que tenemos. Entonces, para esta transformación tenemos que encontrar el núcleo y la imagen, ¿bien? Y, bueno, determinar sus respectivas bases y dimensión, ¿bien? Entonces, planteamos en primer lugar, ¿bien?, el núcleo, ¿bien? Encontramos el núcleo de T. El núcleo, entonces lo denotamos como núcleo de T, va a ser igual, ¿bien? Y ahí vamos escribiendo lo que dice aquí. Me dice, el núcleo va a ser el conjunto, ¿bien? Tomamos un elemento del conjunto de partida, es decir, tomamos un elemento de R3, es decir, A, B, C, perteneciente a R3, tal que el transformado de ese elemento, es decir, el transformado de A, de B y de C, me dice que lo igualemos al el elemento neutro de W. ¿Cuál es el elemento neutro de R2? El vector de coordenadas 0, 0. ¿Bien? Entonces eso es lo que hacemos aquí. Igualamos a 0, 0, ¿bien?, que es el elemento neutro de R2. ¿Bien? Ahí planteamos entonces lo que dice la eh, definición de núcleo. ¿Bien? Voy a poner un poquito más arriba. Ahí lo único que hicimos es plantear lo que decía la definición de núcleo, ¿no? Que es esto. Entonces, tenemos esto, ¿bien? Lo que vamos a hacer ahora es, para ver la base y la dimensión del núcleo, ¿bien?, es trabajar con esto que tenemos acá, esa transformación, ¿bien? Entonces, aplicamos la transformación. Aplicamos entonces la transformación, ¿bien? ¿Cuál es el transformado de A, de B y de C? Es este vector, ¿bien? Es A menos 2B, B más C, igual a 0, 0. ¿Bien? De esto me va a quedar un sistema, ¿bien?, homogéneo, que va a ser A menos 2B igual a 0, ¿bien? Cuando dos vectores son iguales, cuando sus respectivas componentes son iguales. Entonces queda A menos 2B igual a 0 y B más C igual a 0. ¿Bien? Entonces eso es lo que tenemos ahí. Entonces, una vez que tenemos eso, ¿bien?, entonces veamos de resolverlo, ¿bien? Entonces, vamos viendo acá, ¿bien? Esto se puede hacer por sustitución, no hay problema, ¿bien? Porque me quedan poquitas variables, ¿bien? Entonces, de la primera y segunda, ¿bien? De la segunda ecuación yo puedo decir, ¿bien?, puedo despejar ya sea B o puedo despejar ya sea C, ¿bien? Entonces, elijo despejar C, entonces el B pasa como menos B, ¿bien? Ahora me voy a la ecuación 1, ¿bien? Acá puedo despejar, ¿bien?, A en función de B también. Entonces tenemos A, ¿bien?, igual, ¿bien?, y menos 2B pasa como positivo, como 2B. Que podemos ver ahí que tanto A como C quedan dependiendo de B, ¿bien? Entonces, ¿bien? Y eso es justamente que, si ustedes observan el sistema,
Acuérdense que las incógnitas serían A, B y C. ¿Bien? Entonces tenemos un sistema con 3 incógnitas menos 2 ecuaciones y me da una variable libre, ¿bien? Que sería, en este caso, B. ¿Bien? Por lo que la forma que elegimos para despejar sería B. ¿Bien? Entonces eso es lo que tenemos. ¿Bien? Ahora entonces vamos a buscar quién es la base. Y para eso necesito escribir, ¿bien?, de una manera equivalente que tenemos acá el núcleo. ¿Bien? Vamos entonces formalizando el tema de escribir el núcleo. ¿Bien? Entonces, acá lo mismo, decimos que es el vector A, B y C que pertenece a R3, tal que, ¿bien?, se cumplan que A tiene que ser igual a 2B y que C tiene que ser igual a menos B. ¿Bien? Es decir, no es cualquier vector A, B y C, ¿bien?, sino que A depende de B y C depende de B también. Entonces vamos escribiendo acá. ¿Bien? El núcleo tenemos que escribirlo de tal manera de que se observe bien quién es la base. ¿Bien? La base, acuérdense que es un vector. ¿Bien? Entonces, reemplazamos ahora. ¿Bien? Entonces, en vez de escribir la terna A, B y C, reemplazo el A y reemplazo el C. ¿Bien? Entonces me queda, ¿quién es A? Es 2B, B queda igual, ¿bien?, y ¿quién es C? Es menos B. ¿Bien? Esto sería para todo B. ¿Bien? Entonces el núcleo me quedaría de esa manera. ¿Bien? Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para ver la base? ¿Bien? Yo voy a trabajar con este elemento genérico. El elemento genérico es justamente el vector 2b, b y menos b. Si yo saco acá b afuera, ¿sí?, me va a quedar multiplicado por 2, por 1 y por menos 1. ¿Sí? Y este vector que tengo acá es justamente la componente de la base. ¿Sí? Entonces, la base del núcleo T va a ser igual al conjunto formado por el vector 2, 1, menos 1. Y la dimensión del núcleo es igual a 1, ¿bien?, que es la cantidad de componentes que tiene la base, que en este caso es un solo vector, entonces es 1. ¿Bien? Entonces eso ya lo tenemos, la base y la dimensión del núcleo. ¿Bien? Y también el núcleo, que sería este último que tenemos. Entonces el núcleo lo vamos reescribiendo de tal manera de que la última expresión que tenemos del núcleo se observe cuando sacamos factor, teniendo en cuenta el elemento genérico, sacando factor común B, tenemos ahí el elemento de la base del núcleo, que sería el vector 2, 1, menos 1. ¿Sí? Entonces, eso con respecto a la base. ¿Sí? Ahora me falta determinar lo que sería la imagen. ¿Sí? Acá. Entonces, planteamos ahora la imagen. ¿Bien? Lo voy a hacer acá al costado. Ahora, lo que tenemos que hacer entonces es plantear la imagen. Voy a poner ahí un ratito. Entonces tenemos en segundo lugar la imagen de la transformación. Entonces decimos que es la imagen. Esto lo vamos a poner todo pegadito. Por eso, ahí está. Ahora la vamos a cortar a la transformación.
quedó muy para allá. ¿Sí? Se van a estar copiando de vuelta. Si no me queda muy lejos. Si me queda espacio para escribir. Ahí está. Ahí teníamos la transformación, bien. Y lo que sería la definición de la imagen. Ahí quedó muy arriba. Hacia ahí está. Entonces, la imagen de la transformación va a ser igual. ¿Bien? Ahí vamos planteando lo que dice aquí, ¿bien? Cómo se define la imagen. Perfecto. ¿Bien? Entonces veamos cómo me va quedando, ¿no? La imagen. ¿Bien? Vamos allá. Bien. Vamos planteando la imagen entonces. ¿Bien? La imagen de T, entonces va a ser el conjunto. ¿Bien? Agarro un elemento de W. ¿Bien? Entonces digo que W era el conjunto de llegada, porque acá acuérdense que es una transformación que va de B a W. Entonces, agarro un elemento que pertenezca a W, es decir, agarro un elemento que pertenezca a R2. ¿Qué va a ser X? Pertenece a R2. Entonces acá vamos a tener que el transformado, bien, perdón, acá me estoy adelantando, tal que existe, agarramos un elemento de B, bien, B era R3, que va a ser entonces A, B, C, pertenecientes a R3, con el transformado de A, B, C igual a W, es decir, igual a X. Aquí entonces planteamos lo que es la definición de imagen. Ahí está. Ahí está. Cosa que se vea la transformación. Ahora, bien, la misma idea que hicimos con el núcleo, desarrollamos afuera el transformado. ¿Bien? Lo hacemos ahí seguidito para que se vea. ¿Bien? Como dijimos, hacemos lo mismo que habíamos hecho acá en el núcleo. ¿Bien? Fíjense que hicimos, aplicamos la transformación. ¿Bien? Acá hacemos lo mismo. ¿Bien? ¿Qué hacemos entonces? Aplicamos la transformación. Aplicamos la transformación. ¿Bien? Entonces, el transformado de A a B, C, ¿bien? Por acá, se le mete de arriba. El transformado de A a B, C, ¿quién era? El vector de R2, que era A menos 2B, B más C, igual a X. Ahí ya tengo entonces lo que resulta de aplicar la transformación. ¿Bien? Me queda esta igualdad de estos dos vectores. ¿Bien? Y ahora planteo el sistema. ¿Bien? Planteo el sistema. ¿Bien? El sistema va a ser entonces, cuando dos vectores son iguales, cuando sus componentes son iguales. Entonces me queda A menos 2B igual a X. Y por otra parte, B más C igual a Y. ¿Bien? Y resuelvo, bueno, el sistema. ¿Bien? Como dijimos, en este caso, las incógnitas son A, B y C. ¿Bien? Entonces acá va A, B y C. ¿Bien? En la primera ecuación tenemos valor 1 para A y el valor menos 2 para B, y no hay C. ¿Bien? En la segunda ecuación tenemos que no hay valor de A, ¿bien? Hay valor de B, que es 1, y hay valor de C, que también es 1. Y X.
esta ya está escalonada la matriz, así que no necesitamos hacer ese cálculo, ¿bien? Entonces, acá, bien, es la misma idea que teníamos cuando hacíamos encontrar en este caso el generador, bien, porque acá está igualado, en este caso, fíjense que está igualado a un vector genérico de R2, bien. Entonces, llegamos aquí a una matriz que no tiene condiciones, ¿bien? Es decir, acá no me llegó que esto es 0 y acá y, por ejemplo, ¿bien? Y esto también es 0, ¿no? Entonces, esta sí tiene condiciones, ¿bien? Si hubiera sido en vez de 1, 0 y en vez de 1, 0 y aquí y, ¿bien? Pero, bueno, llegamos ahí a una matriz que no tiene condiciones. Y como no tiene condiciones, ¿bien? Significa que eh, en este caso decimos no hay condiciones. Y cuando no hay condiciones, nosotros decimos que esto me va a generar, bien, en este caso, todo R2, bien. Entonces, decimos que la imagen resulta de la transformación, resulta ser todo R2, ¿bien? Que es el conjunto justamente de llegada. Entonces, escribimos la base de la imagen de la transformación, ¿bien? Como la imagen es justamente todo R2, ¿bien? Que eso en ese caso, como la imagen de la transformación es todo R2, que es el conjunto de llegada, decimos que T es un hipomorfismo, ¿bien? Es un caso muy particular ahí, ¿bien? Y acá me va a quedar entonces, ¿bien? Tenemos que tomar la base vectores de R2, ¿bien? ¿Y cuál vamos a agarrar? La base canónica, ¿bien? La base canónica, ¿bien? Son los pares 1, 0 y 0, 1, ¿bien? Esa es la base canónica, ¿bien? También hay una base canónica para R3 que va a ser 1, 0, 0, ¿bien? 0, 1, 0 y por último 0, 0, 1. Esta es la base canónica de R3, ¿bien? Y esta es la base canónica de R2, ¿bien? Entonces tomo como base este conjunto, ¿bien? Formado por vectores 1, 0 y 0, 1. Por lo tanto, la dimensión de la imagen de la transformación, ¿bien? Es la cantidad de elementos que tiene la base, que es 2. ¿Bien? ¿Bien? Y por último, ¿bien? Vemos de que se cumple el teorema de las dimensiones, ¿bien? El teorema de las dimensiones básicamente dice que, ¿bien? El teorema de las dimensiones me dice, ¿bien? Lo mismo, tenemos una transformación que va perdón, acá, a B, B o W, no me acuerdo. W, ¿no? Ah, sí. Tenemos una transformación que va de B a W. Este teorema me dice que la dimensión del conjunto de partida que es B va a ser igual a la dimensión del núcleo de la transformación más la dimensión de la imagen, acá me falta la C, de la transformación. Eso es lo que dice el teorema de la dimensión. Entonces veamos que si se verifica eso. ¿Bien? En este caso, ¿cuál era el conjunto de partida? ¿Bien? La dimensión, el conjunto de partida era, volvemos a la transformación, aquí, era R3. ¿Bien? R3. ¿Bien? La dimensión del núcleo, vamos a ver cuánto me daba. ¿Bien? La dimensión del núcleo era 1. 1. Más, y la dimensión de la imagen, recién acabamos de ver que es 2.
La dimensión de R3 es 3, ¿bien? Y 1 más 2, 3. Entonces, se verifica el teorema de las dimensiones. Esto siempre se tiene que cumplir, ¿bien? Es decir, si acá yo hubiera hecho un cálculo, hubiera llegado que era 3, ¿bien? Acá era 3, entonces me queda 1 más 3, 4. Entonces, algo estamos haciendo mal ahí, ¿bien? Entonces, este teorema de las dimensiones me sirve mucho para ver si estamos calculando correctamente el núcleo y la imagen de la transformación, justamente por medio de las dimensiones, tanto del núcleo como de la imagen, ¿bien? Porque esto siempre se tiene que verificar, ¿bien? Siempre la dimensión del conjunto de partida tiene que ser igual a la suma de la dimensión del núcleo con la dimensión de la imagen, ¿bien? Eso siempre se tiene que verificar, ¿bien? Bueno, ahí tenemos entonces un ejemplo para determinar la base y la dimensión de una transformación lineal y ver que se verifica el teorema de la dimensión. Bueno, entonces, con eso llegaremos hasta hoy. Mañana, ¿bien? Vamos a estar viendo algunos ejercicios de parcial, ¿bien? Entonces con eso terminaríamos.